Bienvenidos. Esta es una clase más del curso FOR 666, Crecimiento y Rendimiento de Rodales. En este caso es nuestra videoclase número 19, donde vamos a seguir platicando sobre la modelación implícita y la distribución Weibull. Ahora, con fines de entender cómo vamos a ir implementando esta paso por paso. Este es simplemente un recordatorio de cómo es nuestra predicción implícita a partir de nuestra edad, nuestro proceso dinámico. Queremos usar variables como la altura dominante, el índice de sitio, el área basal y la densidad para poder obtener nuestra distribución diamétrica. Y a partir de esta distribución diamétrica de nuestros modelos de árbol individual, poder generar nuestro volumen y biomasa. No puedo yo dejar de enfatizar el hecho que este enfoque tiene como objetivo fundamental una mejor valoración del rodal a partir de una distribución de productos más eficientes. Este es simplemente nuevamente un recordatorio de cuál es nuestro algoritmo base para la estimación implícita. Recuerden que vamos a necesitar de una gran cantidad de tiempo para poder lograr estimar el número total de árboles por categoría diamétrica. Esa es la parte que más consume tiempo aquí. Después estimar la altura por categoría diamétrica si fuera necesario. Estimar el volumen por categoría diamétrica, ya sea con la función de altura corregida o la función puramente de diámetro, nuestra tarifa, y luego sumar los volúmenes por categoría diamétrica. Es simplemente un repaso de cuáles son los pasos para nuestra estimación implícita. Recordando a nuestra distribución Weibull de 3 parámetros, que es la que vamos a estar utilizando a lo largo de esta presentación, y recordar que ella tiene una función de distribución acumulada de tipo explícita, que es esta, y que es nuestra función útil para fines de obtención del número de individuos por cada categoría diamétrica. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a calcular la proporción dentro de cierto intervalo? Lo cierto es que ya la función lo permite hacer, simplemente tenemos que definir cuáles son los límites de los intervalos en los cuales queremos nosotros definir la proporción que se quiere obtener. Tenemos un límite superior y un límite inferior. En caso, por ejemplo, de categorías diamétricas de 5 centímetros, tenemos que tener en cuenta el centro de la categoría y la suma de más menos el 2.5 en cada caso, o los intervalos de categorías que ustedes decidan. Vuelvo a mi función de distribución acumulada y me voy básicamente a mi teorema fundamental del cálculo para entender por qué vamos a hacer estos cálculos de la siguiente manera. Nosotros ya tenemos nuestra solución explícita, pero ahora lo que queremos es utilizarla en un intervalo definido. Aquí está nuestra función de distribución acumulada, pero esta es indefinida. Vamos ahora a definirla en este intervalo que está ahí arriba. El S representa el límite superior y el U representa el límite inferior de sus clases diamétricas que quieren definir. Simplificando esto, tenemos esta que sería nuestra función útil. ¿Qué sería nuestra función útil? Ahora, para sacar el número de árboles en cada una de estas categorías necesitamos obviamente una buena función de supervivencia residual. Más que ningún otro método, Weibull, proyectar con Weibull requiere que nosotros tengamos muy buenas funciones de supervivencia residual o de mortalidad para que estas se puedan aplicar. Aplicamos nuestra función de distribución acumulada restringida a los intervalos que están ahí por el número total de árboles. Aquí tengo yo una expresión mucho más amplia de a qué me refiero con esto, ¿verdad? Y al final, ambas tienen que coincidir, ¿verdad? Es una forma con la cual nosotros checamos que nuestra función Weibull está trabajando de manera correcta. Siempre hay que tener nada más, cuando estemos implementando esto, nada más hay que tener conscientes que no todas las categorías diamétricas, sobre todo en las categorías más jóvenes, y a medida que se hacen las categorías, y a medida que se va envejeciendo el rodal, no todas las categorías van a tener siempre individuos. A medida que va avanzando el rodal en tiempo, nuestro parámetro A va cambiando y nuestro diámetro mínimo también. Entonces,
va a llegar un momento que ya no vamos a tener categorías cercanas a cero, mientras que al principio de un radar tenemos siempre categorías cercanas a cero. Pero bueno, esta es una estrategia siempre de chequeo para estar viendo que nuestra función Weibull está haciendo el trabajo como nosotros necesitamos que lo haga. Quiero regresar nuevamente a este artículo. Me gustaría, por favor, que todos lo pudieran consultar en algún momento para ver la riqueza de métodos para estimar la distribución Weibull. Nosotros no los vamos a ver todos para nada, simplemente es que ustedes no se limiten a los que vamos a ver aquí. Considero que son relevantes, pero no son los únicos. Antes de poder obtener los parámetros A, B y C de nuestra distribución Weibull, necesitamos entender ciertas cosas de la estadística que son en este caso nuestros estimadores de orden. Entender que son los percentiles, los deciles y los cuartiles. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una estadística descriptiva la tenemos que usar, ¿verdad? Un decil, aquí como está nuestra definición, es cuando partimos nuestra población ordenada en fragmentos de 10 partes iguales, ¿sí? Pero tienen que estar los datos ordenados, por eso estos son estimadores de orden. Y los cuartiles, los deciles y los percentiles son parte de este tipo de estimadores de orden que vamos a estar usando constantemente para nuestra distribución Weibull. Ahora, esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Entonces, ¿qué son los percentiles? Los percentiles, como dice la definición esta, que está en Wikipedia, ¿verdad? Es una medida de posición. Y una vez que están ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un cierto porcentaje, dadas las observaciones de ese grupo. Y aquí tengo ejemplos, ¿verdad? Cuando hablamos del percentil 20, significa que el 20% de las observaciones se encuentran por debajo de ese valor, cualquiera que sea el valor. Así, esto implica que el 80% son mayores de ese valor. Ahorita lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos estructuras diamétricas, pero esto se oye mucho, todo lo que los percentiles y los deciles, cuando se habla de indicadores de igualdad o desigualdad en una población humana, ¿verdad? Hablamos de que el deciles, décima parte, concentra tal cantidad del ingreso, pues a eso se refiere, ¿verdad? Pero para eso nosotros necesitamos tener ordenada nuestra población para entender cuántos de los individuos se ubican por debajo de cierta proporción de la población. Realmente eso es lo que hablamos nosotros de percentiles. Y es, nuevamente les enfatizo, una medida de posición una vez ordenada la población de menor a mayor. Aquí tengo, para ilustrar el caso, un sitio de inventario forestal que tiene un número de árboles, tiene 23 árboles, y en este caso no están ordenados todavía de menor a mayor. Quiero que vean que es un sitio típico, no todas las alturas se pudieron medir, esas alturas las vamos a poder estimar con un modelo diámetro-altura, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos a partir de este sitio obtener su ajuste a una distribución Weibull, tendríamos que empezar por ordenar el diámetro-altura del pecho de menor a mayor. Aquí están exactamente los mismos datos, pero ahora ordenados del diámetro menor al diámetro mayor. Y vemos que nuestro diámetro más pequeño, que son 15.4, ocupa el primer lugar de orden, después el 17.2 y así hasta el 28.3, que es el diámetro más grande. Una vez que los tenemos ordenados, podemos calcular en base al número total de individuos, que son 23, cuál es su proporción relativa que estos representan, ¿sí? Como verán ustedes, el árbol este de 15.4, el percentil 0, representa solamente el 2% de nuestra distribución, mientras que el 28.3 básicamente es el 98. Todo el mundo me dirán que por qué el 28.3 no es el 100%. Bueno, porque yo utilicé en este caso esta expresión, ¿sí? Que nos permite darle cierta holgura al estimador, tanto hacia abajo como hacia arriba.
Esta expresión la pueden utilizar o pueden usar simplemente sin el 1 medio, ¿verdad? Les va a dar otros valores un poco diferentes, pero lo que va a suceder es que en el último árbol siempre nos va a dar el 100%. Son cosas de enfoque. Pueden usar eso o pueden usar esto para estimar más o menos cuál es la posición relativa en términos de el percentil. Y bueno, aquí tenemos, voy a aprovechar aquí para que veamos lo que son los cuartiles, ¿verdad? Es decir, si nosotros dividiéramos esta población en cuartiles, cuatro partes iguales, pues tendríamos que usar aquí el percentil 24, que nos dice que el percentil 24 corresponde al diámetro 19.2. Percentil 50, teóricamente la mitad de nuestros datos, ¿verdad? Corresponde al diámetro 20.9. Y el percentil 75, en este caso del 76, porque no hay 75 exacto, corresponde al 25.2. Quiero que vean que aquí ya estamos usando el concepto de cuartiles, pero también el concepto de percentiles. Obviamente se aplica a como lo habíamos visto, ¿verdad? El diámetro de 19.2, que tiene un percentil 24, básicamente indica que 24% de la población es menor de 19.2. Para el percentil 50, el 20.9 implica que la mitad de la población es menor de 20.9. Ese sería el punto casi central. Y vemos que más o menos está en el centro en el caso de esta distribución, ya que son 23 individuos y el lugar que ocupa relativo a los otros es el 12 en este caso. Aquí tenemos esos mismos diámetros ya vistos como proporciones acumuladas de los percentiles. Quiero que vean que parte del hecho de no dejar el 100 totales para que no nos llegue hasta el 100% esta curva. Este es uno de los sitios de un inventario forestal que se pueden utilizar para obtener los parámetros Weibull. Pero cada sitio va a tener sus propios parámetros. Aquí tengo yo mis datos originales que les mostré comparados con otro sitio que tiene, obviamente, otra distribución distinta. Entonces, cada sitio de inventario, cuando nosotros queremos utilizarlos con fines de obtener la distribución Weibull, tenemos que modelarlos de manera individual. Eso nos lleva a que hay varias formas de obtener los parámetros Weibull. Una es esta estimación vía percentiles. Si yo tengo mi función de distribución acumulada y tengo 3 percentiles, o sea, 3 diámetros colocados de manera juiciosa en mi distribución, estos los puedo usar junto con esta ecuación para estimar los parámetros de la distribución Weibull. Yo voy a usar los parámetros que tenemos antes para ilustrar más o menos a qué me refiero con esto. ¿Sí? Tenemos 3 ecuaciones, tenemos 3 percentiles y tenemos 3 parámetros. Voy a pensar en el percentil 24, que tenía el diámetro 19.2, en el 50, que tenía el diámetro 20.9, y en el percentil 76, que tenía el diámetro 25.2. Con estas 3 ecuaciones, de una manera relativamente sencilla y usando cualquier optimizador que ahora se encuentra en Solver, nosotros podemos obtener una estimación de los parámetros A, B y C. Es una forma de hacerlo, ¿verdad? Todo el mundo me dice que cómo se hace. Bueno, pues básicamente estas 3 ecuaciones yo lo que hago es en una hoja de Excel, ¿verdad? Se ponen en una hoja de Excel y luego con un criterio, en este caso el criterio es 0, ¿verdad? A cada una de estas le quito, la paso, le resto su proporción y luego la suma de las proporciones de las 3 ecuaciones tiene que sumar 0. Y eso es suficiente para que nosotros podamos lograr la optimización vía Solver, vía un optimizador lineal. Y se resuelven estas ecuaciones de manera simultánea. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma es tratando de linealizar esto, pero a partir del percentil. ¿A qué me refiero con eso? Queremos despejar, en este caso, el valor del percentil x1. Vamos a empezar a despejarlo aquí. Quiero que vean que aquí yo paso, simplemente estoy simplificando esto, ¿verdad? Ahora para poder obtener el percentil, el x1, hago este paso, luego este, finalmente este. Recuerden que tengo que obtener yo saco la raíz, ¿verdad? De 1 sobre c. Y finalmente me dice que mi diámetro
asociado a mi percentil X1 sería este, y básicamente yo puedo generar un sistema que es un poco más lineal de ecuaciones que el que tengo yo antes. Esta era una forma relativamente sencilla de hacerlo, porque una vez que ustedes obtienen A, es relativamente fácil obtener el resto de los parámetros a partir de resolver dos ecuaciones. Entonces vamos a resolver las ecuaciones. Se pueden resolver las ecuaciones simultáneamente como en el otro caso, ¿verdad? Y es otra forma de obtener y es otra forma también de obtener nuestros parámetros, o a partir de estas podemos ir simplificando y obteniendo soluciones parciales de los parámetros, que es lo que vamos a seguir haciendo. Tomemos nosotros el segundo y el tercer percentil, que no estén muy alejados del centro, y esto los podemos escribir como un sistema de ecuaciones, ya lo son, y con este sistema, quiero que ustedes vean, ya podemos empezar a obtener resultados. Aquí en este primer paso, quiero que vean que ya inmediatamente B queda fuera de nuestra expresión, nos quedamos simplemente con A y con C. Claro que este paso implica que ustedes tienen que conocer A. Una vez que ya tenemos esto escrito de esta forma, nosotros queremos resolver para C, pues vamos a empezar a resolver para C. Sacamos logaritmos de ambos lados, lo que nos permite escribir esto de esta forma, y nos permite solucionar para C así. Claro que para obtener C de esta forma, yo necesito conocer el valor de A y 2 de mis percentiles. Es una forma interesante de obtener C. Obviamente aquí digo que el valor de A debe ser conocido previamente para poder tener esta solución. Colegas, a partir de esta solución, suena muy lógico. Ahora queremos resolver para B. Recuerden que tenemos ya esta expresión linealizada, y a partir de ella podemos resolver para B de manera bien sencilla. Bueno, ahí está. Es un resultado que nos puede dar B. Pero hay un pequeño problema, y este se notó al inicio de la deducción de estos parámetros, que nosotros podemos obtener B a partir del percentil 2 que tenemos ahí, o de este otro percentil, ¿verdad? Que son percentiles que están ahí en nuestra distribución. ¿Cuál será mejor? Eso llevó a que ya no podemos usar esto, porque vamos a tener resultados que pueden ser múltiples para B, teniendo una A y una C conocida. Entonces, tenemos que encontrar un método más eficiente para resolver para B. Antes de abordar eso, viene la pregunta siempre del parámetro A. A es un parámetro que es muchas veces difícil de ajustar, sin embargo tiene una característica lógica. Siempre va a estar asociado a nuestro diámetro mínimo. Tiene que ser menor que nuestro diámetro mínimo. Hay muchas formas de estimar A. Esta es una forma interesante, ¿verdad? Viene en el artículo del doctor Torres Rojo, que quiero que vean, ¿verdad? También existe esta otra forma de estimar A, ¿verdad? A partir de los percentiles, y en este caso N es el número de individuos que tienen ustedes en su parcela. Pero A en cualquiera de estos casos, hay veces que puede ser menor que 0. Entonces, cuando es menor que 0, se tiene que restringir a que sea mayor que 0. Bueno. No obstante, el doctor Pinar y el doctor Reini generaron este criterio muy práctico, muy aplicable, que no requiere el uso de percentiles para determinar cuál es A. A dicen, si tu diámetro mínimo es mayor de tu categoría diamétrica más pequeña, en este caso categorías de 5 centímetros, réstale la mitad de la categoría diamétrica. Pero si tu diámetro menor es más pequeño que tu categoría más pequeña, simplemente divídelo entre 2. Y así ellos garantizan tener un valor de A lógico basado en los percentiles observados. Esta es una forma de hacerlo. Y es una de las formas que más vamos a ver que se utiliza, y es bastante práctica y bastante útil para utilizarse sin romperse demasiado la cabeza con los percentiles como está arriba. Otra de las formas de encontrar nuestros parámetros es a partir de regresión no lineal. Nosotros ya tenemos esta definición de las proporciones, que es la que estábamos viendo hace ratito, pues se puede ajustar vía regresión no lineal a una estructura de este tipo para poder obtener la estimación, ¿sí? Y eso lo hace SAS o lo hace cualquier otro programa que permita obtener regresiones paso
por paso, es decir, cada vez que entra a un sitio hace una regresión y termina haciendo múltiples regresiones, siempre restringiendo nuestros parámetros a que sean mayores que 0. Muchas veces eso nos pone problemas con A, pero bueno, esta es la restricción básica para poder ajustar esta regresión. También existe una forma de hacerlo con regresión lineal. Esta es una forma bien interesante de hacerlo. Partimos nuevamente de nuestra proporción y a partir de la distribución Weibull, espera que ustedes lo vean, yo saco el recíproco de la proporción y luego el logaritmo, y haciendo esto me resulta que yo puedo simplificar eso asumiendo el parámetro A 0 inicialmente como 0, nuestro parámetro A inicialmente como 0, yo tengo ya aquí un modelo lineal bastante sencillo, donde una vez ajustado yo puedo encontrar que nuestra pendiente es el parámetro C de manera directa. Pero quiero que vean que el intercepto representa el parámetro C multiplicado por el logaritmo de B. Entonces, yo tengo, para obtener el parámetro B, yo tengo que despejar de C el valor del, despejar de B el valor del intercepto. De esta forma, ustedes tienen un intercepto estimado que incluye dentro del AC y el logaritmo de B, pero ustedes ya conocen C. Entonces, simplemente con esta formulita, ustedes pueden obtener el valor de B. Y ahora viene la pregunta, el valor de A. Bueno, los autores sugieren esto, usar el percentil 63, que aproximadamente cuando están ustedes en este punto se puede simplificar de esta forma, y entonces calculan A de esta forma. Es otra forma de obtener A, B y C, también muy interesante. Sin embargo, regresando a B, problema de B, ¿cuál es nuestro parámetro de escala? Nosotros podemos utilizar el método de momentos. Hay varias formas de usar el método de momentos, pero esta forma de usar el método de momentos a mí se me hace bien interesante. ¿Alguien notó, colegas, que el segundo momento bruto de la distribución Weibull es aproximadamente el diámetro cuadrático al cuadrado? Bueno, entonces, usando este valor, nosotros podemos partir de estimar ese segundo momento a partir de la distribución Weibull. Este es un recordatorio muy rápido de qué es la definición de un momento. Recuerden que el primer momento de una distribución es la media, pero aquí nosotros estamos enfocándonos a el enésimo momento, en este caso nuestro segundo momento, ¿sí? Pero los momentos se calculan de esta forma. Esta es nuestra definición de nuestro primer momento, ¿verdad? N vale 1. Y recuerden que esta es la esperanza de X igual a ese primer momento. Y nuestra definición clásica de la varianza. Recuerden que la varianza tiene que estar corregida por el segundo momento. Por el segundo momento tiene que estar corregida por el primer momento al cuadrado. Esa es la definición estadística de varianza. Ahora, tomando en cuenta este recordatorio, tenemos nuestra función de distribución acumulada. Queremos calcularle su primer momento. Se ve esto atemorizante hasta cierto punto, pero no es tan complicado, colegas. Van a ver, una vez que encontramos nuestras definiciones, nuestro cambio de variables, nosotros podemos reescribir, ¿verdad?, nuestra expresión. Quiero, por favor, que me gustaría que ustedes verificaran que esto es así. Cuando nosotros, usando este cambio de variables, escribimos la Weibull ahora de esta forma. Sigue siendo la distribución Weibull, nomás que ahora la escribimos con este cambio de variables. Y aquí, en este cambio de variables, ya está incluido nuestro primer momento. Eso ya es muy útil. Este primer momento lo puedo separar para calcular cada una de las integrales que corresponden a este primer momento, ¿sí? Y aquí quiero que vean que la AU, la última parte, esa ya está resuelta hasta cierto punto. Cuando U tiende a infinito, 0 a infinito, se va a resolver en U, ¿verdad? En A. Y nos queda resolver nuestra primera expresión. Y esa expresión es bien interesante porque esta expresión es equivalente a una función gamma de este tipo, ¿verdad? Donde el exponencial de la x paralela con nuestra
U, la podemos reescribir de esta forma. Entonces, ese primer momento, esta primera parte del momento, es realmente equivalente a una función gamma, cuyo argumento es 1 entre c más 1. Eso ya nos ayuda a simplificarnos la vida, porque entonces nuestro primer momento de nuestra distribución Weibull es este, una expresión bastante sencilla ya de digerir. Y además la función gamma ya se encuentra en la mayoría de los softwares para poder procesarse, Excel, SAS, cualquiera de ellos, R también. Sin embargo, no hemos resuelto el problema todavía aquí, porque nosotros no queremos este primer momento, nosotros lo que queremos es nuestro segundo momento. Bueno, para nuestro segundo momento vamos a proceder exactamente igual. Me gustaría que por favor vayan a ver que esto es parte de lo otro, ¿verdad? Nuestro segundo momento queda definido con esta expresión aquí al cuadrado, ¿verdad? Y una vez que la tenemos así, nosotros encontramos que este es nuestro segundo momento de la distribución Weibull. Y aquí ya tenemos ahí, están nuestros parámetros B, nuestro parámetro C que está dentro de la función gamma y nuestro parámetro A. Esto implica que para nosotros encontrar B tenemos que tener ya el valor de C y el valor de A definidos y recuerden que esta es una ecuación de segundo grado que puede resolverse para B y esta es la solución que tiene. Colegas, esta solución es simplificable todavía más, vamos a verlo. Esta solución aquí ya simplifiqué, ya quité los 12 y los 4 que estaban aquí. Y estoy haciendo el segundo momento mi diámetro cuadrático al cuadrado. Y esta es otra forma de obtener B, y es una forma bastante eficiente de obtener B. Aquí abajo escribo simplemente gamma 1 y gamma 2, pero tienen que recordar que es simplemente un cambio de notación para que no se vea tan grande nuestra ecuación. Pero esta es otra forma de obtener B. Colegas, con esto quiero dar por terminada esta parte en específico de los métodos para obtener los parámetros de Weibull, sin recordarles que están obligados casi a consultar el artículo del doctor Torres-Rojo para ver cuáles otros métodos más abordó él. No son los únicos, hay un bonche de métodos que se pueden usar, simplemente aquí yo ilustro los que creo que son más útiles en muchos de nuestros casos. Nos vemos en nuestro siguiente video.